Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres. Por contratos de... Muy buenos días, abrazos cordiales a todos, bienvenidos y bienvenidas a este programa 158 de Estereotipas de la Maestría de Género de acá de Flaxo, Ecuador. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes todos los temas que hemos propuesto, ya que hemos considerado que son coyunturales. Mi nombre es Yesenia Tello y juntamente con Tatiana Jiménez les acompañaremos en todo este tiempo para poder dialogar sobre un tema que hemos planteado y considerado que es de suma importancia y coyuntural, sobre violencia de género y también la xenofobia que se está presentando acá en el Ecuador. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y sobre todo interactuar con nosotros a través de la fanpage. Les comento que el día de hoy nos acompaña y tenemos el gusto de saludar y dar la bienvenida a la doctora en Sociología Política, Carmen Gómez. Ella es docente de planta acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Y bueno, ha realizado varios estudios insertos en la línea de la sociología, de la globalización, desigualdades sociales y migraciones internacionales, con particular interés en las regiones de América Latina, Magreb y Oriente Medio. Así que Tati, vamos a conversar un ratito con la doctora Carmen y hacerle algunas preguntas también que nos rondan en nuestra cabeza. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras por invitarme. Así es, bueno, bienvenida nuevamente, profe. Realmente bastante preocupante la situación acá en el Ecuador en estas últimas semanas. En realidad creo que era algo que de alguna forma ya se venía tejiendo, ¿no? Todo este proceso de discriminación y xenofobia específicamente hablando. Entonces, comenzamos... no sé si Yes nos contextualizas un poco de la situación que se vivió acá en este último fin de semana. Ok. Más adelante les estaremos pasando también la entrevista y el diálogo que tuvimos con la profesora Yoconda, como que andando un poco más el tema de violencia de género. Pero bueno, les cuento que tras el asesinato de una ecuatoriana el día sábado en la localidad de Ibarra, el gobierno del presidente Lenín Moreno comenzó a exigir a los venezolanos que quieran entrar al país a presentar los antecedentes penales, ya que antes solo podían ingresar con la cédula. En respuesta a estas medidas, Caracas expresó el día lunes que la decisión de Moreno instigó una espiral de violencia xenófoba en contra de la comunidad migrante venezolana. Valencia considera que se trata de acusaciones sin fundamento y justamente de esto quisiera que usted nos pueda dar como una pequeña contextualización de lo que está pasando tanto aquí en el Ecuador y cómo se está dando la respuesta por parte del gobierno venezolano en el tema xenofóbico y también como que parece ser como una especie de desviación al tema de violencia de género. Uh-huh. Bueno, yo creo que partir de la base de que no tendríamos por qué estar hablando sobre cuestiones migratorias en verdad o flujos migratorios en este momento. O sea, se ha
tergiversado un tema que fundamentalmente tiene que ver con un problema estructural que vive esta sociedad, pero que viven prácticamente todas las sociedades a nivel mundial, que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con esta espiral de violencia machista que estamos viviendo a nivel mundial. Y es sobre eso, en verdad, que tendríamos que estar hablando, ¿no? O sea, nos hemos despertado, en verdad, en este 2019 en muchos países, incluyendo, por ejemplo, del que yo vengo, en España, con una virulencia brutal con respecto a casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, en lo que llamamos de mes. Ecuador ha vivido también una auténtica catástrofe, digamos, en ese sentido, tanto a nivel de mujeres asesinadas como de mujeres violadas. Y por lo tanto parecería como que se ha desviado de forma totalmente tendenciosa y consciente una cuestión que tendría que tener una validez en el plano de cómo hacemos frente a la violencia de género en este país, y sin embargo de repente nos encontramos con un debate migratorio que no tendría por qué estar dándose, ¿no? O sea, puesto que la nacionalidad de los agresores no es óbice para que el tema se vaya hacia el tema migratorio, ¿no? Como que estamos olvidando que también una mujer fue violada por un ecuatoriano también, y eso no exime a que se vaya a disminuir la violencia si es que desalojamos a los venezolanos. Uh-huh. Sí, o sea, lo que quiero decir con esto es que, bueno, se ha hecho un uso esto consciente y político sobre una realidad que, como dice la compañera, viene fraguándose desde hace ya bastantes meses. Entonces cualquier excusa es utilizada para arremeter contra la comunidad venezolana y contra la comunidad migrante en general, pero especialmente desde hace unos meses con la comunidad de migrantes venezolanos. Entonces, es como si le hubiera venido bien al gobierno que el agresor hubiera sido venezolano para volver otra vez a arremeter contra esta población. Y sí, o sea, como decía, el problema es un problema básicamente que tiene que ver con algo estructural, que tiene que ver con una violencia exacerbada, machista, que se está dando de forma muy pronunciada en la última semana en Ecuador, y por lo tanto la nacionalidad de los agresores no tiene absolutamente nada que ver. O sea, un venezolano no es más violento que un español o que un americano o que un ecuatoriano, ¿no? Estamos hablando de culturas de la violencia en la que estamos instaurados y que no tienen absolutamente nada que ver con el caso que estamos hablando. Pero bueno, ya que estamos dentro de este caso, hay que hacer una serie de aclaraciones. Y efectivamente, o sea, en la manifestación que hubo el lunes, había un mensaje que era claro, ¿no? Y era como las mujeres de este país se sentían abandonadas por parte de las políticas gubernamentales. De hecho, había un recorte del presupuesto enorme con respecto al tema de género. Creo que ha pasado como de $8 millones a $600.000 en muy poquito tiempo. Y había esa manifestación clara por parte de las mujeres en la manifestación, de entender que hay un abandono gubernamental con respecto a políticas que tienen que ver con políticas de género, de igualdad, de control, en verdad. También un abandono por parte de la Fiscalía, de los casos que estamos viendo que llegan a juicio, ¿no? Que tienen sentencias que son totalmente contradictorias, o que son sentencias que en absoluto hacen justicia, ¿no?
Y en ese marco, una de las cosas que se demandan también en esa manifestación es que no se tergiverse una realidad por otra, es decir, que el gobierno no puede pretender acabar con un problema de violencia de género estableciendo políticas antimigración. El hecho de poner esta idea de los antecedentes penales, ¿no?, del documento de antecedentes penales a la población venezolana no va a, evidentemente, a solucionar un problema que es endémico, que está dentro de la sociedad ecuatoriana como está dentro de todas las sociedades, y que se tiene que solucionar con políticas públicas de prevención, de educación, etcétera, que competen al país, no competen a los flujos migratorios, ¿no? En ese sentido, la respuesta que da el gobierno de Maduro no es del todo incierta. Es decir, la declaración que hace el presidente Lenín Moreno es una declaración absolutamente incendiaria. Es una declaración que incluso podría ser objeto de revisión judicial, en el sentido de que está incitando a la violencia contra un colectivo concreto por su nacionalidad. Y ahí, evidentemente, la declaración que se hace desde el gobierno de Maduro es cierta. Es decir, el gobierno hace una declaración y hace un llamamiento súper peligroso, en verdad, a que la población se tome la justicia por su mano a través de la creación de estas brigadas que no se saben qué es lo que son, que recuerdan a cosas muy graves que han pasado en otros lugares. La noche de los vidrios rotos. Ajá. En Alemania. La noche de los vidrios rotos. Y que suponen que dar carta blanca a la población para que se tome la justicia por su mano, que es lo que pasó efectivamente en Ibarra la noche del asesinato de esta chica. Después del acontecimiento, pues se tomaron la ley por las manos y fue como un boom para decirnos qué estamos haciendo con nuestros migrantes, qué está pasando. Estamos tratando de desviar la atención de la violencia de género como tal para poner la xenofobia como carta principal. Incluso se manejan varios discursos dentro de la política, como ya lo habíamos dialogado también con la otra docente, pero quisiéramos saber cómo podría interpretarse también los discursos de que en este punto político de votaciones pueden decirnos si es que vamos a desalojar a los venezolanos, vamos a obtener más votos, etcétera. Claramente es una estrategia política, ¿vale? O sea, no venden las políticas de género, venden las políticas anti-inmigración. Y además en un contexto de crisis como el actual, en donde se necesitan chivos expiatorios, la población entiende mucho más fácilmente y visualiza mucho más fácilmente a ese otro que viene y que está ocupando de alguna manera el espacio público y que está luchando también en verdad con otra población empobrecida por digamos ese espacio público, por la venta informal, etcétera. Y es mucho más fácil fijar la mirada hacia esa población, que en verdad entender que hay unas políticas que están transformando completamente el país, hay una neoliberalización del país, hay unos procesos de ruptura con políticas públicas que se habían hecho anteriormente y que tenían como significado un poco digamos, de equiparar o sacar a poblaciones de ciertas situaciones de desigualdad social o de la pobreza, y sin embargo ahora mismo nos encontramos en una situación, no solamente aquí, sino en muchos países, que están digamos, había un retroceso, ¿no? Había un retroceso muy claro a nivel económico. Nos encontramos con unos índices de desempleo muy grandes, con unos índices de informalidad muy grandes, y en ese contexto es donde tenemos esta llegada permanente de población venezolana desde hace aproximadamente como unos 3 o 4 años, pero que se ha ido aumentando enormemente en los últimos tiempos, y que tiene que ver evidentemente con la situación que hay en Venezuela. Es decir, el hecho de que yo diga que el gobierno de Maduro tiene razón en acusar a Lenín de incitar a la violencia sobre los venezolanos no le quita no le quita la responsabilidad de por qué hay cerca de
dice Naciones Unidas 3,5 millones de venezolanos que han salido del país los últimos 5 años, aunque se barajan cifras de más de 5 millones. ¿Vale? Entonces hay una responsabilidad ahí evidente por el otro lado, ¿no? A la que no vamos a entrar, pero que está ahí y que hay que decirla, ¿no? No nos encontramos con flujos masivos de población por casualidad, ¿no? Entonces, evidentemente, como os digo, la actuación del gobierno ecuatoriano está muy anclada en una necesidad de legitimarse políticamente. Y el tema migratorio es algo muy fácil para legitimarse políticamente. Solo hay que azuzar ciertos odios, solamente hay que azuzar ciertos miedos de la población, esta idea de la competición con el extraño, y que hace que toda esta violencia resurja. Entonces, ¿sí? Perdón. Sí. Pero hay algo que a mí siempre es como que me da bastante curiosidad en este tema, es que, y bueno, que eran también algunas de las reflexiones que salían en redes sociales, y es que, por ejemplo, hay personas que son de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos y Europa, que también están como acá en el Ecuador y tal, y sin embargo hay como más bien hay como una cierta condescendencia, ¿no? A veces cuando también cometen actos ilegales y tal, pero sin embargo cuando se trata de ciudadanos que son como de acá, de Latinoamérica y tal, puede ser un peruano, un venezolano y tal, hay como hay una arremetida contra esa persona. Entonces no sé cómo se podría leer eso. En algunos casos había visto que hablaban de que no se trataba únicamente de xenofobia, porque le recibimos bien al norteamericano, a europeos igual, pero cuando se trata de venezolanos es más bien como que hubiera algo, bueno, había surgido este concepto de aporofobia, ¿ya? Que era como un miedo justamente a la pobreza y tal. Y aparte de eso yo pensaba, ¿no? También, ¿será un miedo como a los venezolanos? ¿Será que pensamos que tal vez por el hecho de que vengan ellos acá al país, vienen de un país en el que está en crisis en este momento? ¿Será que tenemos como miedo a todo eso? ¿Cómo se podría leer toda esta, en este caso, ese discurso que está pegando en realidad en la sociedad? Bueno, es que siempre ha existido la idea de las migraciones buenas y las migraciones malas, ¿vale? En todos los países. Entonces hay esta idea del buen migrante y el mal migrante, y el buen migrante suele estar relacionado con aquella persona supuestamente que va a aportar al país económicamente, a su desarrollo, y que tiene una cierta cualificación profesional, si es blanco mucho mejor, hay toda una cuestión colonial inserta en el discurso sobre todas estas interseccionalidades de clase, raza, género, efectivamente, etcétera. ¿Vale? Entonces hay todo este imaginario del migrante deseado y el migrante no deseado. En un momento determinado, sobre todo entre el 2012 y el 2015, antes de que estallara la crisis, este país demandó mucha migración cualificada, ¿vale? Entonces se necesitaban muchos profesores en las universidades, se necesitaban muchos profesionales, y hubo unas políticas públicas que estuvieron destinadas a atraer a población que venía de fuera y que tenía doctorado. Y en ese caso no solamente se demandaba a población que viniera de países del norte, como por ejemplo españoles o italianos, incluso franceses, alguna población que venía del norte, o sea, Estados Unidos, Canadá, pero sobre todo veníamos de Europa, ¿no? Y dentro de América Latina eran muy demandados los cubanos y eran muy demandados los venezolanos. De hecho, por ejemplo, el programa Prometeo, un porcentaje muy alto, el 33% de la población que llegó, de investigadores y profesores que llegaron del extranjero, eran españoles, pero estaban seguidos por cubanos y venezolanos, ¿vale? Hubo un momento en que la población cubana y venezolana estaban en auge. Sí, estaba muy bien vistos porque era población que traía unos muy buenos niveles académicos y que el país necesitaba. Pero este país, como muchos otros, tiene como un recurso cíclico hacia el enfrentarse hacia poblaciones concretas que empiezan a llegar, ¿no? Y los primeros que sufren el embate xenofóbico van a ser los cubanos.
también mucha de la población haitiana que llegó al país era población que tenía estudios universitarios, pero ellos sí que nunca tuvieron la posibilidad de insertarse laboralmente en la academia o en sectores formales de la economía del país. Y lo que vemos es que hay como recurrentes oleadas de xenofobia que tienen que ver en verdad con una percepción de la población sobre el número y la cantidad de población migrante de una determinada nacionalidad que está llegando. Entonces, en un momento determinado se percibió que estaban llegando demasiados cubanos. Lo mismo que en un momento determinado también se ha percibido que había demasiados colombianos en el país, ¿no? Y ahora la idea gira en torno a los venezolanos. Los venezolanos los que ocupan el imaginario de la población migrante que como una ola está llegando al país, ¿no? Y sí, esa idea, ¿no? Del apoderarse del país a todo nivel, ¿no? Entonces, como digo, hay un discurso que está además arraigado en esa idea del colonialismo interno, ¿no? O sea, lo vemos también con respecto a esa construcción del otro que tiene que ver con la población indígena, que ha tenido que ver con la población afrodescendiente en el país y que sigue estando ahí. Y ese otro que se construye, ¿vale? Un otro que viene del exterior. La idea del extranjero, ¿no? Que viene a absorber los recursos del país, a apropiarse de los trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa idea del buen migrante y el mal migrante. El buen migrante en un momento determinado, como fueron los venezolanos, se transforman en un mal migrante porque de repente hay más cantidad y hay además todo digamos una campaña de los medios de comunicación que también se han encargado de dar una imagen pues eso, de ola, ¿no? Que incontrolable que está atravesando el país, ¿no? Y en esa idea además ya no son los venezolanos de los primeros años, que son venezolanos cualificados, etcétera, sino que nos encontramos con que dentro de esos flujos hay población que viene de zonas rurales, que viene de zonas urbanas, población empobrecida, población con más recursos, hay una misticidad de flujos, hay gente que huye de violencia, hay gente que huye de problemas económicos, hay una misticidad de flujos que de alguna manera hacen que el flujo de venezolanos se transforme en algo muy ambiguo, ¿no? En una masa ambigua que puede ser utilizada y explotada discursivamente por el gobierno para provocar miedo, ¿no? Entonces tenemos todo este imaginario de que está entrando cualquier cosa al Ecuador, ¿no? Yo he visto muchos comentarios en estos días en desde Facebook, que se abrieron las puertas a los venezolanos empezó a haber violencia, empezaron a matar a las mujeres. Sí, cualquier cosa, ¿no? O sea, entra cualquier cosa dentro del país, ¿no? No como en otros países. El otro día tuve también una discusión con alguien en Facebook por esto, ¿no? O sea, porque decía que en otros países estaban llegando el buen migrante venezolano y que, sin embargo, en Ecuador estaba llegando todo lo peor, ¿no? Toda la lacra de la sociedad venezolana, porque fundamentalmente hay mucha población empobrecida que está llegando al país. Entonces hay esta idea, en verdad, de la aporofobia, es decir, en verdad no es ya solamente un miedo al extranjero o una conexión de prejuicio en torno a determinadas nacionalidades que se van generando imaginarios negativos sobre esas nacionalidades, sino que hay un miedo también a la cuestión de la pobreza y la delincuencia supuesta que iría ligada a esa violencia, ¿no? Entonces, la medida que se toma no soluciona en absoluto nada. Primeramente porque no es una medida, o sea, se nos dice que es una medida para cortar con la posibilidad de entrada de delincuentes al país. Y eso no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque, primeramente, porque en verdad la medida lo que trata es de paralizar el flujo migratorio en su conjunto. Los venezolanos no pueden obtener ese tipo de papeles. Y si los tienen, pueden pasar meses. Entonces lo que estás provocando es como pasó el año pasado con el tema de los pasaportes. Es decir, va a generar una crisis humanitaria en frontera porque la población no va a poder entrar porque no tiene ese documento que le requieren. Entonces no es una medida contra la delincuencia. Es una medida contra la población venezolana en su conjunto porque no sabe el gobierno cómo paralizar el flujo, puesto que la propia Constitución o la propia incluso ley de migración en este país, digamos que choca contra ese tipo de medidas, ¿vale? De hecho sí, porque,
en este momento la situación de la Unión de Naciones Suramericanas está como en stand-by, hay una situación. Sin embargo, claro, la ley migratoria de acá del Ecuador habla de justamente de como dejar como ese paso libre, ¿no? Porque estamos hablando de una comunidad de naciones y tal. Entonces no habría por qué cerrar fronteras, ¿no es cierto? Así como nosotros podemos transitar también en sus países, ellos también pueden transitar en el nuestro, ¿ya? En este sentido, tenía otra pregunta, ¿puedo? Ya. Sabemos que acá en el Ecuador agencias como la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha desplegado también agencias, entiendo, en la frontera, trabajando justamente con refugiados que no solamente son de Venezuela, sino también refugiados colombianos, y también trabajando con situaciones bastante desastrosas con población propiamente de aquí de Ecuador que están como haciendo un movimiento interno, se podría decir. Más allá de eso, ¿cómo ha visto usted el despliegue de agencias en favor de migrantes y refugiados acá en el Ecuador? O sea, aparte, digamos, de lo que ha hecho el gobierno en este sentido. Bueno, ahora mismo hay un debilitamiento enorme de la presencia de organismos internacionales y de ONG con respecto al tema de los refugiados. Naciones Unidas, a través de ACNUR, lleva en Ecuador desde el 2002 y estaba fundamentalmente dedicada también a esa enorme población colombiana que empieza a partir sobre todo del 2000-2001 a entrar en el país como consecuencia del Plan Colombia. Claro. Y de alguna manera, o sea, su presencia tiene que ver con un pacto a nivel de esta organización internacional con el Estado para prestar asistencia a esa población que empezaba a entrar de forma masiva en el país. Esa ACNUR va a tratar en un momento determinado también de cumple un papel importante, por ejemplo, en el tema del registro ampliado en el 2009, cuando se produce como esa regularización masiva de población colombiana en necesidad de protección internacional que estaba de forma irregular en el país, sobre todo en la zona fronteriza, en la zona de Esmeralda y en la zona de Sucumbío. Y ahí se realiza este registro ampliado que permite la regularización de unas 30.000 personas de golpe, prácticamente en pocos meses, ¿no? Pero que también forma parte de una política en ese momento de Rafael Correa, archienemigo de Uribe, etcétera, ¿no? O sea, y lo que hace ACNUR básicamente es como prestar asistencia. En los últimos años se ha dedicado mucho a esta cuestión del empoderamiento de la población refugiada a través de programas de supuesta integración económica, a través de la formación de autoempleo, ¿no? Y fue cooptando, digamos, a muchas de las organizaciones no gubernamentales que estaban en el país y que asesoraban jurídicamente o le daban algún tipo de asistencia a la población refugiada fundamentalmente. Cuando llegan los venezolanos, hasta hace un par de años ACNUR no se había pronunciado con respecto a los venezolanos. Ha estado muy dando tumbo, en verdad, sobre qué decisión tomar, si presentarlos como si fueran población en necesidad de protección internacional o presentarlos simplemente como migrantes económicos. Y está ahí todavía debatiéndose en esa idea de si son una cosa o la otra, porque declararlos de una manera o de otra tiene muchas implicaciones a nivel político, ¿no? Y en los últimos tiempos sí que se ha decidido a dar un pasito más y a declarar que hay cierta población que sale de Venezuela que podría ser perfectamente pensada en términos de refugiados, ¿no? Que han salido de forma violenta del país, etcétera. Pero la posición de ACNUR cada vez es más débil dentro del país. ¿Vale? De hecho, se anunció en un momento determinado, en 2017, que iban a salir del país, porque precisamente por el tema de la firma de la paz en Colombia. Pero se han tenido que quedar, en verdad. Se han tenido que quedar porque la firma de la paz en Colombia en absoluto provocó la retracción de los flujos de población colombiana dentro del país, porque sigue habiendo masacres, porque sigue habiendo persecuciones y viene mucha gente, sobre todo de la zona del Pacífico, del Cauca, del Valle del Cauca, de Nariño,
de la zona, por ejemplo, de Tumaco, viene muchísima gente todavía, y tuvieron que quedarse, y tuvieron que instalarse fundamentalmente en frontera. Ellos tenían mucha agencia en frontera y siguieron en frontera, ¿no? Lo que se ha debilitado más es su presencia quizá dentro al interior del país. Y como digo, en los últimos tiempos hay una tendencia un poquito más mayor a tratar de darle el estatus de refugiado a población venezolana, pero es simplemente una recomendación. El Estado ecuatoriano finalmente el que determina si se le da o no se le da, ¿no? Entonces, yo marcaría ahora mismo como una situación de la agencia internacional bien ambigua y un poco poco clara en el sentido de tener una posición clara sobre la situación que tiene la población venezolana, porque aunque no sea población en necesidad de protección internacional, nos estamos encontrando con población con una precarización enorme de vida, con unas situaciones de violencia en el trayecto migratorio, en el tránsito migratorio enorme, y que se tendría que tratar de otra manera, ¿no? El mismo caso del chico venezolano que mata a su novia, creo que es un poco significativo, ¿no?, de una trayectoria de vida de una persona con 21 años que ha atravesado 2 países, que vienen en unas condiciones terribles de vida y que se encuentran en condiciones terribles de vida dentro del país en el que se instala. O sea, no quiero en absoluto justificar su acto, pero hay también hay que pensar también un poco en la vulneración de derechos de las que ellos vienen. De las que ellos vienen, y en el contexto de vulneración de derechos en el que nos encontramos todos, en verdad, ¿vale? O sea, ese asesinato pone, en verdad, resalta la situación de vulnerabilidad en el que nos encontramos ahora mismo en la región, en la que se encuentran transitando miles y miles de personas, ¿no? Uh-huh. Son las 12:07. Quiero agradecer la presencia de usted, Carmen. Nos hemos quedado absortas con todo lo que nos ha sabido explicar. Queremos también enviar cordiales saludos a Javier Garita, a Eric Castro, a David Benavides también, que nos envía pues un texto sobre su opinión personal, y a Nina Herrera. Ya lo dialogaremos y trataremos de profundizar, evidentemente, de estos temas a lo largo de todo este año, que es justo y necesario. Quiero agradecer a todas las personas que nos han sintonizado, pero también quisiera comentarles que tenemos una pequeñísima parte de la entrevista que realizamos a la profesora Yoconda Herrera también, quien a grosso modo aborda el tema de violencia de género y también algo que tiene que ver con la migración. Así que les vamos a dejar con ello, pero nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tati, gracias, y recuerden sintonizarnos y acompañarnos en todas las programaciones de Flaxo Radio. Así que para despedirnos, recordarles que a continuación tendremos la entrevista de la doctora Yoconda Herrera, donde hablamos acerca de violencia de género y también de estos temas de migración. Así es, nos despedimos, no sin antes invitarles a seguir escuchando la programación de la radio también. El día de mañana se va a transmitir Trovaleando sin censura a las 10:30 de la mañana. Es un programa que ya está en la 7ª edición y vamos a hablar sobre la censura y la libertad de hacer lo que tú quieras, del placer de romper las ataduras. Cansadas de aceptar roles impuestos, protestamos por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras voces, bailamos, soñamos y reímos con música en Trovaleando. Este programa es conducido por Samantha Garrido y sale el día de mañana a las 10:30. Muchísimas gracias, así que les dejamos con la entrevista de la doctora Yoconda Herrera sobre el tema que hemos planteado hoy en Estereotipas, violencia de género y temas migratorios en el Ecuador. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Y por esa razón quisiéramos contextualizar un poco con la doctora. Cuéntenos, Yoconda, ¿cómo ve usted este problema desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de migraciones? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una coyuntura extremadamente grave en el país, que además expresa algo que ya se viene como cocinando, que es la xenofobia creciente,
que estamos viviendo desde hace algunos años que en el país, y que se alimenta, ¿no es cierto?, de inseguridades, de miedos frente al otro, y que se repite también en el caso de la violencia de género. Muchos de los sentimientos de inseguridad y de no masculinidad se reafirman en la violencia de género. Los estudios muestran, ¿no es cierto?, que lo que caracteriza la violencia de género es de esa estructura en donde se naturaliza la superioridad de los varones por sobre las mujeres, se naturaliza ese rol que aparenta ser protección y que muchas veces deviene en control sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad. Se desdibuja la idea de la protección y se construye, ¿no es cierto?, social y culturalmente como un tema de control sobre la sexualidad, de opresión sobre la sexualidad. Es claro en el caso del asesinato de Diana que estaba en juego esta idea del control sobre su cuerpo, sobre su persona, ¿no? Como justificación de ese hecho violento. Y eso es algo, los feminicidios son expresiones, yo diría, exacerbadas, por supuesto, de la violencia de género, pero que están conectadas con un sistema de múltiples violencias, de microviolencias de género que empiezan desde situaciones de menosprecio, de maltrato, puede ser verbal y psicológico, que van creciendo, atraviesan los incestos, las violaciones, el acoso sexual, el acoso laboral y terminan en asesinatos. Es decir, hay que verlo como esa cadena de sucesos y de eventos que ocurren al interior de las sociedades, frente a las cuales el Estado ha hecho muy poco todavía, a pesar de que es un tema que en la sociedad ecuatoriana se viene visibilizando desde hace más de 30 años. Y en el mundo se lo viene visibilizando desde los años 70. Entonces yo creo que no es un tema nuevo, no es un tema que recién conmociona a la sociedad ecuatoriana, eso tenemos que tener claro. Es un tema que se ha negado, que la sociedad y el Estado se han negado a reconocer, o lo han reconocido y le han otorgado muy poca importancia, muy poca relevancia en términos de presupuesto, muy poca relevancia en términos de una institucionalidad fuerte y coordinada que lo enfrente. Hay hechos de impunidad, hay poco acceso a la justicia, no hay sanción, no hay reparación, no hay prevención. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema descuidado, es un tema que ha sido todavía colocado en ese ámbito de lo privado y no ha sido lo suficientemente tomado en cuenta como un problema central. Menos aún ahora que se lo oculta o dibuja en torno a un discurso, ¿no es cierto?, contra el extranjero, que es como un chivo expiatorio. Las mujeres sentimos que simplemente se nos está utilizando para nuevamente no reconocer el problema de fondo, que es la violencia de género. Digamos, el problema no solo es de este ocultamiento de la violencia de género como el centro de la cuestión, sino que evidentemente, como ya lo mencionaron, este discurso xenófobo de un nacionalismo, ¿no es cierto?, que trata de construir un nosotros frente a ese otro extranjero que en realidad está también con nosotros, esa inclusión y exclusión al mismo tiempo el extranjero, en el discurso, no solo que oculta la violencia de género, sino, como vimos, promueve otra violencia, ¿no? Entonces es tapar una violencia con otra violencia lo que estamos viendo. Lo interesante, me parece, es la reacción de la sociedad. Me parece que no nos dejamos ya, digamos, no toda la sociedad ecuatoriana cayó en esa trampa de tapar una violencia con otra. Creo que se vio claramente en varias manifestaciones que han existido tanto en diversas ciudades del país como también en pronunciamientos desde distintos sectores, que no estamos aceptando esa articulación entre violencia de género y xenofobia, sino que más bien las mujeres se han reconocido como tan víctimas como
los y las migrantes en este discurso, y creo que eso es importante. Creo que desde las mujeres organizadas y desde los feminismos se está, ¿no es cierto?, levantando una voz que ya no solo condena la violencia de género, sino todas las violencias y también la xenofobia. Entonces es como una especie de respuesta de la sociedad a esta actitud del Estado, sí. Sí, profe, bueno, yo tenía una pregunta ahí. Estamos viendo que en toda Latinoamérica hay como un giro hacia esta clase de discursos, por así decirlo, fascistas, xenófobos, en algunos sitios, ¿no? En algunos países de acá del sur. Y entonces estábamos analizando un poco también en qué línea fue el discurso de este domingo, y era como similar, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué implicaciones éticas considera usted que trae cargado justamente esta clase? ¿Qué riesgos o qué derechos se ponen en riesgo, mejor dicho, cuando se empieza a manifestar este tipo de discursos desde alguien que tiene en este caso posición de autoridad, como es el presidente de la República? No, yo creo que son discursos muy peligrosos, pero son muy políticamente, digamos, entre comillas, por supuesto, traen votos. O sea, si existen esos discursos políticos es porque la sociedad también es xenófoba, ¿no? Y eso es lo más triste, cómo los gobiernos que deberían más bien mostrar, ¿no es cierto?, tratar de combatir esa xenofobia, la promueven. Bueno, lo vemos, es un discurso global, desgraciadamente, que no tendríamos nosotros como países, como región latinoamericana o como Ecuador, tener que seguir necesariamente, por supuesto que no, eso es una cuestión totalmente irresponsable y poco ética, ¿no? Sabemos que es un discurso global, además que que surge en Estados Unidos, pero que también está presente en muchos países europeos, en otros países latinoamericanos, y que lo único que hace es promover violencia, lo único que hace es empezar a buscar en el ojo ajeno, ¿no es cierto?, las causas de problemas internos, ¿no? Es un clásico eso de construir la figura del extranjero como el delincuente, como el responsable de problemas estructurales que tienen otro tipo de explicación y de causa. Entonces, yo creo que sí hay una xenofobia global, digamos, y lo más peligroso es que está cada vez más penetrando los discursos de poder, ¿no? Está claro, por supuesto, en el discurso de Trump, ¿no es cierto?, que es exactamente el mismo, ¿no? Es exactamente el mismo de culpar, ¿no es cierto?, en este caso a los mexicanos y a los migrantes por los temas de violencia en su país. Y estamos repitiendo exactamente el mismo, parece una caricatura, ¿no? Y un Trumpcito. En las redes sociales también se puede observar ciertos comentarios, ciertas publicaciones de que el que elimine a los venezolanos tendrá el voto de él o de ella y de toda su familia. Claro, es decir, ese es un discurso como lo mencionábamos, lo discutíamos en algún momento muy... que da votos, ¿no? Porque claro, nuestras sociedades son y justamente xenófobas. Yo creo que ese es del peligro ético. Ahí sí hay un tema ético de cómo puedes, por buscar apoyo político, utilizar ese tipo de discursos, ¿no? Y creo que eso es muy, muy peligroso políticamente y, por supuesto, atenta, ¿no es cierto?, es promover lo que muchos de nosotros y nuestros estados supuestamente han condenado, que es esa posición global de los mayores poderes, ¿no es cierto?, a nivel internacional, poderes políticos a nivel internacional, de legitimar un discurso de violencia. Y ya para casi concluir con esta pequeña y nutrida entrevista, a mí sí me gustaría tomar como referencia a Carla Lonzi, quien también habla acerca de que los derechos únicamente han sido para las mujeres hechos en base a la perspectiva masculina. ¿Qué podríamos tomar como referencia ahora en la actualidad del Ecuador? Esta clase de derechos, entre comillas, hablando exclusivamente
de la violencia de género, sabiendo que estamos buscando derechos, activando para que las mujeres tengamos esa misma posibilidad de los hombres, pero incluso tenemos un Estado que nos atraviesa totalmente con esta clase de discursos que decía también Tati. ¿Cómo podríamos proponer o qué podríamos sugerir o cómo podríamos analizar esta perspectiva del Estado? O sea, yo creo que el ejemplo es claro, ¿no es cierto? Cómo ha costado tanto posicionar el tema de la violencia contra las mujeres como un asunto público, como un asunto de Estado. No es, como le digo, no es algo nuevo en el país desde los años 80. Es un tema que ha sido promovido por la sociedad, por las mujeres organizadas, que ha permeado en ciertos momentos ciertas instancias del Estado, pero vemos que justamente parece, ¿no? Tanto la institucionalidad estatal como las normas están construidas desde esa posición masculina, ¿no? Masculinista, que niega permanentemente la presencia de este tipo de problemáticas como problemáticas del ámbito público, ¿no? Yo creo que hay un trabajo a distintos niveles. Yo creo que hay que pensar que la sociedad está cambiando, que los valores de las personas están cambiando, que ya estamos logrando cierta deconstrucción cultural. A ratos nos agarra la desesperanza cuando empezamos a ver en redes sociales una serie de comentarios terribles, ¿no? Retrógrados, que pensábamos que ya no podían existir y extremadamente violentos, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que también hay esta otra faceta. Guardo la esperanza de que estamos logrando una cierta presión e incidencia y tenemos que seguir exigiendo, ¿no es cierto?, esos cambios culturales, esos cambios políticos, mayor voluntad política y presencia institucional que acompañen y trabajen en la erradicación de la violencia. Pero sí, digamos, si no vamos a la raíz del problema, si lo seguimos considerando como un tema de 5 personas enfermas mentales, que son los que tienen una patología y que por eso actúan como actúan, y que es cuestión de aislar o de castigar a esas 5 personas y con eso resolvemos las cosas, mientras sigamos pensando que el asunto va por ahí, no vamos a resolver absolutamente nada. También me llama la atención muchísimo de que en un caso un policía pudo disparar para defender a un ecuatoriano y en el otro caso no disparó por el mismo miedo de que sea llevado a la cárcel. Supongo que deberíamos modificar muchísimas cosas desde el mismo Estado para poder proteger a los ecuatorianos. Hablemos del caso de Diana en Ibarra. El policía no pudo disparar, por así decirlo, con ese temor de ser llevado a la cárcel. Entonces, hay como una especie de incongruencia en las leyes o en el mismo código ético que posiblemente la policía maneje. Todavía no lo he indagado a profundidad. Pero, ¿qué podríamos decir de todo esto? A ver, yo tengo cierta, como se diría, no me gustaría solamente colocar el tema en términos de eficacia o ineficacia de la policía. Yo creo que hay muchos elementos que están detrás de eso. No me atrevería a juzgar la buena o mala actuación y de qué depende esa actuación. Creo que nuevamente ganamos poco en condenar a 2, 3 personas por su acción o inacción y solucionar el problema. Yo creo que justamente el caer en eso es tapar el sol con un dedo y no enfrentar lo que realmente tenemos que enfrentar. No es solo un caso de inacción de la policía. O sea, si no le mataba, igual había una violencia de género extrema. Entonces, ese es el problema. No solo la eficacia o ineficacia de la policía. Y yo creo que mientras no se trabaje a cabalidad con ese otro tema, los otros pueden... el caso de la eficacia o ineficacia o cómo la policía enfrenta a este tipo de situaciones es justamente parte del problema mayor
de cómo estamos formando a los policías, a los jueces, a los fiscales, en los centros de atención, en los centros educativos, en la salud, de qué significa la violencia de género y cómo nuestro deber es de enfrentarla. Yo creo que es más bien resultado y producto precisamente de toda esa estructura, mucho más que un tema puntual, ¿no es cierto?, de si se aplicó o no se aplicó un protocolo, de quién falló en esa situación. Entonces, me parece que, bueno, por supuesto que se puede o debe debatir sobre ese tema, pero si no lo entendemos en este conjunto, estamos cayendo en lo mismo. Claro. Estamos cayendo en el mismo discurso de se trata de un problema psicológico, de una patología, un monstruo, ¿no es cierto?, o se trata de un problema de ineficacia que se podría haber resuelto de otra manera. O sea, todo eso, digamos, lo segundo puede ser, pero eso no es el punto neurálgico de lo que estamos viendo. Sí, justamente la pregunta venía porque también se estuvieron desviando los intereses de tomar en serio la violencia de género con el policía, con las autoridades y otras cosas. Claro, yo y entiendo que ahí no solamente, digamos, ese desvío, ya sea por la xenofobia o por la eficacia de la policía, no solamente es responsabilidad de los propios políticos y políticas, que lo que están es viendo eso. Sí, que son lo que se le increpa, ¿no es cierto?, al gobierno. No se le increpa el no haber atendido la violencia de género desde la clase política, digamos, que eso también es extremadamente preocupante. Sí, más bien era como para agregar justamente a esta parte de la entrevista, es que más bien como una preocupación está el hecho de que uno de los debates que surgieron en redes sociales es si los policías deberían o no portar armas. En una noticia leía como que les iban a entregar armas que no fueran mortales o algo así a los policías. Y bueno, una de las preguntas, o sea, es como una inquietud y una preocupación el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos los policías hay libertad para portar armas y también los policías portan armas siempre, pero estas armas muchas de las veces terminan asesinando a personas inocentes por cuestiones de racismo. Se ha visto, por ejemplo, cuál es a qué punto ha llegado la policía en Estados Unidos por razones que a veces ni siquiera se pueden explicar lógicamente, a asesinar a personas inocentes, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto este discurso también de que si deberían o no portar armas también nos pone en riesgo la vida de todos en realidad, porque imagínense en un país en donde el tema de la violencia de género es bastante alta y en realidad muchísimas otras violencias igual, ¿qué implicaciones y qué riesgos trae empezar como a debatir si deberían o no traer armas, aportar armas? Es gravísimo. Eso me yo parece creo que parto feo. de una noción como muy generalizada de que el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Y que no puede, por ejemplo, entran también las discusiones de si se debería autorizar o legalizar, ¿no es cierto?, el portar armas, ¿no? No solamente los policías, sino la sociedad en general, que me parece extremadamente peligroso, peligroso en un país en donde justamente hay tanta tergiversación de cómo enfrentar esta cuestión, ¿no? Yo creo que hay que partir de una mayor profesionalización de todas las instituciones de seguridad, pero con una clara visión de derechos humanos. O sea, sí se puede, no es que o no tengo armas o sí tengo armas y estoy desvalido o me meten a la cárcel. No, yo creo que son dilemas mucho más complejos y existen formas, ¿no?, de que la policía actúe sin necesariamente usar inmediatamente la violencia, ¿no? Queremos agradecer muchísimo su presencia, Yoconda. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que podamos compartir estos espacios para aclarar situaciones, para esclarecer, sobre todo en espacios donde estos temas todavía no están siendo debatidos y que simplemente estamos tomando como referencia lo que pasa en las redes sociales o lo que nos muestran en la televisión, que a veces nos muestran simplemente lo que
hay que mostrar y no el fondo de las cosas, o nos dan una noticia o información que está totalmente distorsionada. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y les felicito por tratar de construir una información menos sesgada y más profunda, en donde se discutan todos estos temas. Gracias. Gracias. Nosotros somos Estereotipas, el programa de la maestría de género acá en Flaxo, Ecuador. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.